A continuación, se abordará la temática principales desafíos que enfrenta la actividad aseguradora latinoamericana y va a exponer Francisco Astelarra, ex secretario ejecutivo de FIDES. Muy bien, buenos días a todos. Es un placer para mí estar en Buenos Aires, luego de haberme ido a vivir a Santiago de Chile. Así que agradezco muchísimo a Pedro por esta invitación, por la oportunidad que nos da de exponer nuestros pensamientos y nuestras ideas. Y un placer también ver a grandes amigos de años, no digamos viejos porque a esta altura ya queda mal, de la actividad aseguradora. Y antes de empezar, yo ya no estoy comprometido con el seguro argentino de hace años, entonces creo que esto me da cierta objetividad, o mejor dicho, bastante objetividad, para felicitar realmente a Guillermo, superintendente de seguros, por el trabajo que está realizando. Está llevando adelante Argentina, lo expondré más adelante, una desregulación que venimos reclamando no solamente en América Latina, en Europa, en el continente africano, etcétera, en todos los países del mundo. No negamos que nuestra actividad debe estar regulada, pero vemos una sobreregulación en todos lados. Así que realmente para nosotros son excelentes noticias escuchar lo que está haciendo el superintendente de seguros de Argentina y que, como argentino lo digo orgullosamente, veamos que por fin nuestro país al menos comience a liderar en alguna actividad o en alguna dirección y empiece a mostrar líneas para América Latina. No quería dejar pasar, Guillermo, la oportunidad de felicitarnos, nos conocemos hace muchísimos años, desde la anterior gestión. Bueno, ahora iremos rápidamente, me han pedido hablar del tema de principales desafíos de la actividad aseguradora. Obviamente tenemos muchísimos desafíos, así que me he concentrado en los primeros. Ustedes tienen ahí en pantalla la agenda, así que hablaré de desafíos, oportunidades y principales acciones. Como principales desafíos que me pareció importante exponer hoy día, uno tiene que lamentablemente elegir desafíos, me pareció que de los más importantes estaba el tema de inclusión aseguradora, ya fue tratado también por Pedro y por el superintendente, el tema del cambio climático, los riesgos cibernéticos, los riesgos de salud y por supuesto vida. No me voy a explayar demasiado y no agregué vida porque veo que hay un panel de destacados expertos en ambas coberturas, así que voy a ser muy rápido en eso. Creo muy importante el uso de la tecnología por parte de los aseguradores, eso es un enorme desafío que tenemos. Y finalmente el riesgo político y el riesgo económico que estamos teniendo no solo en Argentina, diría yo en todo el mundo. En materia de inclusión aseguradora, creo que este es el principal desafío, la principal actividad que tenemos los aseguradores. En un estudio realizado hace un par de años por GIFIA, la Global Federation of Insurance Associations, la cámara que nuclea a todas las asociaciones del mundo, representa alrededor del 89% de las primas a nivel mundial. Hizo un trabajo sobre la brecha aseguradora y se concentró en tres grandes riesgos. Los riesgos de seguridad estimaron que la brecha que tenemos, es decir, todo lo que podríamos razonablemente cubrir y lo que efectivamente está cubierto, en 0,9 trillones de dólares. La cobertura en pensiones, mencionado también acá por el superintendente, en 1 trillón de dólares. La de seguros para catástrofes naturales, 139.000 millones. Y la de cobertura en salud, vean la brecha significativa que hay en todo el mundo, 4 trillones de dólares. El tema de inclusión aseguradora, en mi opinión, no es un tema exclusivo de nuestro sector. ¿Y por qué es un objetivo principal para nosotros? Nosotros deberíamos estar dando cobertura, dando protección a todas las personas. Y lamentablemente los excluidos de la actividad aseguradora suelen coincidir con los sectores de menores ingresos, que son aquellos sectores los que precisamente ante catástrofes, siniestros, son los que no tienen ni ahorro ni capital para poder enfrentar la pérdida que les ha provocado cada siniestro.
De ahí la importancia también de esta inclusión. Y en el tema de inclusión comentaba que no es un trabajo únicamente nuestro del sector asegurador. En mi opinión, creo que este tema ya trasciende al sector asegurador. ¿Por qué? Porque el seguro brinda satisfacciones y en definitiva podríamos decir que brinda felicidad al tener cubierto las pérdidas que nos provocan los siniestros. ¿Y qué gobierno en cualquier país del mundo no tiene como objetivo mejorar el nivel de bienestar de su población? Y para esto, por eso, debemos elevar estos niveles de diálogo, no solamente entre nosotros y el organismo de control, sino que tenemos que subir varios escalones. Y este tema de la inclusión aseguradora debería ser dialogado con los gobiernos, el poder ejecutivo en cada país y por supuesto el poder legislativo. Esta no es, por la inmensidad de esta tarea y con estos números, no es una tarea que los aseguradores podamos hacer solamente por nuestra cuenta. Debemos generar conciencia en los gobiernos y en los poderes legislativos de que este trabajo de la inclusión es un trabajo nacional. Debería ser una política de Estado en todos los países. No me voy a explayar más, ya habló Guillermo y Pedro sobre este tema, sé que va a ser tocado y es un tema que ha sido muy dialogado en todos lados. Cambio climático. Rápidamente, somos todos conscientes de la importancia y el impacto que está teniendo el cambio climático en todas las actividades, pero particularmente en la nuestra. El último estudio de Sigma de la Swiss Re informa que para el año 2023 estimaron en 280.000 millones de dólares de pérdidas por efectos del cambio climático, sin claridad, de los cuales solamente estaba cubierto el 40%. Acá se dan cuenta de la importancia que tiene la brecha de siniestros ocurridos versus los que realmente se han pagado. Y acá sí también vuelve a estar presente la inclusión aseguradora. Y lamentablemente, dentro del 60% no cubierto, están los segmentos de población de niveles más bajos de ingreso. Nuevamente la gente que pierde su casa ni siquiera tiene capacidad de ahorro ni capital para reponer el efecto del siniestro. En América Latina la situación es peor. Tuvimos 96.000 millones de dólares de siniestros debidos al cambio climático y tenemos asegurado solamente el 20%. Tenemos una brecha del 80%. Esto nos marca claramente, a través de los datos de Swiss Re, cuál es la necesidad y el trabajo urgente que tenemos que hacer como países, como recién mencionaba, no solo ya de la actividad aseguradora, para poder cubrir estas brechas o estos gaps, como se dice en inglés. Acciones de buenas prácticas para reducir la brecha aseguradora. Hemos discutido muchísimo, todos ustedes ya están conscientes, así que voy a nombrar rápidamente muchas de ellas. Hay un primer gran esfuerzo que yo diría que previo a hablar de la cultura aseguradora, nosotros deberíamos estar hablando y generando conciencia de la cultura del riesgo. Estamos asumiendo riesgos en forma permanente. Lo que la gente debe entender, que corren riesgos todos los días y que probablemente no tengan ni la capacidad de ahorro ni el capital para afrontar las pérdidas económicas de este riesgo. Creo que este es el primer paso. El segundo paso es que hay una muy buena noticia. Existimos las aseguradoras, empresas profesionales que somos los que estamos aceptando que las personas, familias y empresas nos puedan derivar y nosotros le cubramos, previo pago de la prima, por supuesto, y mediante un contrato de seguros, las pérdidas económicas que están generando estos riesgos. Y creo que esto no es un tema menor, porque siempre nos hemos enfocado en la cultura aseguradora. Creo que deberíamos empezar por el primer paso, que es la cultura del riesgo. Promover coberturas adaptadas a las necesidades. Ya lo mencionó Guillermo, el tema de los seguros paramétricos, lo mencionó Pedro también. En América Latina, sobre todo, debemos trabajar fuertemente en los seguros paramétricos. Sabemos que hay muchos aseguradores, es una discusión que la tuvimos durante años acá en Argentina, que no ven con buenos ojos el tema de las coberturas paramétricas, pero ha simplificado la vida
en todos los países donde se están trabajando. Fomentar los microseguros. Esto también es no solamente para cubrir los efectos del cambio climático, sino que no hay manera de trabajar la inclusión aseguradora si no nos focalizamos en los microseguros. A algunos aseguradores no les va a caer bien esto, pero debemos acortar los plazos de pago de siniestros. Los siniestros provocados por el cambio climático tienen efectos catastróficos para la persona y las familias. Se pierden cosechas, se pierden casas, etc. Y los tiempos que estamos manejando de los siniestros son elevados para las necesidades de cubrir estas pérdidas. Debemos trabajar activamente con el sector público a efectos de poder cerrar estas brechas de protección. Ya lo mencioné, esta es una tarea demasiado grande para que pueda ser cubierta exclusivamente por el sector asegurador. Requerimos de un diálogo político, ya lo dijo Guillermo muy claramente, y es lo que realmente me encanta de escuchar, una regulación destinada al desarrollo. Sé que esta postura fue presentada en ASAL, en Montevideo, y creo que por primera vez que yo escucho hablar de algo que venimos reclamando en América Latina de hace años, la desregulación para el crecimiento. Ya lo voy a mencionar también más adelante. Es muy importante también que desde los gobiernos existan regulaciones del uso de tierras. ¿Y a qué me refiero con esto? Precisamente los sectores de más bajos ingresos son los que construyen sus casas a la vera de los ríos. Y son los primeros damnificados cuando tenemos crecientes lluvias. Lo estamos viendo lamentablemente, Alexandre, en Brasil. Entonces, realmente los gobiernos deben trabajar códigos de edificación, etc. Y dejo para el final algo que a mí me parece sumamente importante, y es una discusión que se debe dar en América Latina: los subsidios para el pago de las primas. Muchos gobiernos me van a decir: Pancho, ¿qué me estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Por qué vamos a subsidiar las primas? Y acá hay un problema claro de costo-beneficio. Es sabido que en todos los países de América Latina, donde han habido grandes siniestros, grandes catástrofes climáticas, y han habido enormes pérdidas, los estados nacionales han tenido que pagar estas pérdidas en forma directa a los asegurados y muchas veces mediante subsidios, etc. Creo que es muy importante para América Latina, es un trabajo que hay que realizar, que es información de cuáles son todos los montos que han pagado los gobiernos de sus propios presupuestos, financiados por impuestos de los ciudadanos y las empresas. ¿Cuál es este monto de pérdidas que han tenido que asumir? ¿Y cuánto sería el subsidio que podrían haberle pagado al sector asegurador para que se hiciese cargo del pago de estos siniestros? Es probable que la relación beneficio-costo de este subsidio de primas al sector asegurador sea positiva y mayor a 1. Entonces, creo que esta es una medida muy importante a dialogar y discutir con los respectivos gobiernos. Porque al final del día se tienen que hacer cargo de pagar las pérdidas por el cambio climático y sobre todo a las personas menos necesitadas. Riesgos cibernéticos. Esto está de moda en toda América Latina, en todo el mundo. Estamos sujetos y cada vez más grande al problema de los riesgos que estamos corriendo en materia cibernética. Hay varias encuestas y la hicimos también a través de GIFIA, de la Federación Global de Aseguradores, y el riesgo cibernético está entre las 3 principales preocupaciones o entre los 3 principales riesgos que los aseguradores dicen que tenemos, para que ustedes vean la importancia que tiene este riesgo en la escala de riesgo que estamos enfrentando y de desafíos que estamos enfrentando el sector asegurador. Los siniestros cibernéticos superaron el $1 trillón, según un estudio que hizo McAfee, uno de los principales proveedores de tecnología anti-ataques cibernéticos. Pero esto está estimado en función únicamente de las pérdidas en materia de sistemas. Si a esto le agregásemos
las otras pérdidas que no están aseguradas, como por ejemplo costo reputacional, esto se elevaría a 6 trillones de dólares en todo el mundo. Con esto les da una idea global de cuál es el impacto que está teniendo hoy día los riesgos cibernéticos. La brecha de protección sobre este millón, o este primer trillón de dólares, está en el orden de 0,9. Es decir, estamos cubriendo solamente el 10% de los siniestros que se están teniendo periódicamente. Tema agravante. Hay la información de varias empresas que las pymes, son empresas preferidas por los hackers, por los piratas informáticos. Y Latinoamérica, según el informe de Ransomware, es una de la principal región con el mayor número de ataques cibernéticos. Y acá, perdónenme por las asimilaciones, pero siempre es importante por ahí tratar de ver un poco más amplio modelo de negocios. Quizás lo que voy a decir es muy aventurado, seguramente tendré muchas críticas, pero bueno, en estos seminarios hay que tirar ideas que provoquen discusiones posteriores. Si uno analiza a los piratas informáticos o los hackers, como les llamamos, ¿cuál es su modelo de negocios? Chicos, no pagan un solo impuesto y mantienen comunicación y traspaso de información permanentemente entre ellos. Y una capacidad de innovación que nos supera ampliamente a los que trabajan en defensa de estos ataques. ¿Cuál es nuestro modelo de negocios? Cero información, ya lo voy a mencionar más adelante. En realidad, cuando a uno lo ataca un hacker, uno tiende a ocultar que fue atacado. ¿Por qué? Porque se siente mal, tiene un riesgo reputacional, etc. Las soluciones o los software para cubrirnos está totalmente disperso. Hay centenares de empresas que fabrican firewalls o software para enfrentar los ataques de los hackers. Y entre ellos también hay empresas o compañías de seguros que elaboran su propio sistema. Quizás acá un modelo de negocio que uno podría traer, y esto puede provocar discusiones, fue cómo actuaron los laboratorios en la pandemia del COVID-19. ¿Hubieron centenares de laboratorios analizando y produciendo la vacuna? No. Estuvo totalmente concentrada en pocos laboratorios. Y por esto fue la enorme efectividad que tuvieron las vacunas para el COVID. Quizás en materia informática deberíamos estar negociando y trabajando que no hubiera centenares de proveedores, porque se requiere mucha inteligencia, se requiere mucho desarrollo y mucha investigación para poder estar a la altura de la velocidad que tienen los hackers para ir desarrollando la manera como nos atacan. Entonces, este sí es un tema que debería ser puesto en discusión. En términos de riesgos cibernéticos, bases de estrategia, acá lo tienen ustedes, la van a tener en información. Me voy a referir a los principales. El primero es tomar conciencia de estos riesgos. Daría la impresión de que todavía no hemos asumido la fuerza que tienen los piratas informáticos y el desastre que nos están provocando, no solo al sector asegurador, al sector bancario, a todos los organismos reguladores, bancos, etc. Es importante incentivar y apoyar la prevención, lo que mencionábamos con software adecuados. Es muy importante también tener áreas especializadas. Si uno viese actualmente los organigramas de las compañías de seguros, me animaría a decir que la gran mayoría ni siquiera tiene un director o un gerente a cargo del área riesgos cibernéticos. Y uno sabe muy bien que las prioridades de una empresa se ven muy bien reflejadas en los organigramas y en los cargos ejecutivos que tiene esta empresa. Por eso quizás un elemento muy importante para basar una estrategia para anti-riesgo cibernético sea ya formar un sector específico que esté controlando y a cargo de un directivo de primer nivel. El óptimo es un director de la compañía de seguros y si no, en caso contrario, bueno, al menos un gerente.
Importantísimo es facilitar el intercambio de información, como decía. Si uno quiere estar realmente sabiendo cuál es el impacto, bueno, perdamos ese miedo a decir, me atacaron y me paralizaron la compañía 1, 2 o 3 días, lo que sea, porque finalmente estas noticias siempre van a trascender. Y fíjense que los aseguradores, el elemento principal que nosotros debemos tener para elaborar nuestras primas es información. Y acá realmente estamos teniendo un manejo de la información que en mi opinión no es el adecuado para enfrentar eficientemente los ataques de información. ¿Cuál es el otro tema importante de contar con información? No solamente de las aseguradoras, es tener un debate, un intercambio con los organismos académicos, universidades, profesionales, etc. Y tener información ¿para qué? Para hacer lo que precisamente hacemos nosotros cuando desarrollamos modelos de cobertura, que es tener información para desarrollar modelos que permitan tarifar cuáles son los riesgos que estamos teniendo y cuáles son los impactos. Después es generar políticas de persecución hacia los hackers. Hasta ahora estamos sentados viendo cómo nos atacan, pero realmente deberíamos, y esto no lo puede hacer una aseguradora, un banco o una sola empresa. Acá donde deberían funcionar las asociaciones profesionales de empresas. Otro tema importante, hay legislación en muchos países del mundo que prohíbe pagar rescates. Realmente esto sí debería eliminarse, porque en definitiva, ¿por qué también hay poca información y hay muchos atacados que no dan la información? Porque recibiría una sanción por haber pagado un rescate. Y lo que no se están dando cuenta muchos poderes legislativos, muchos poderes ejecutivos, es que lamentablemente el que ha sido atacado no tiene ninguna otra alternativa que pagar el rescate. Entonces, en la medida en que eliminemos estos rescates, creo que esta información y este debate, coordinación y esta colaboración con las entidades académicas va a ser mucho más efectiva. Seguros de salud, seré bastante rápido también, como al comienzo comentaba, hay una mesa especializada que va a tocar seguros de salud, retiro y de vida. ¿Cuáles son los principales desafíos, en grandes términos, que veo que estamos enfrentando como actividad aseguradora en América Latina? Y esto a nivel mundial también. La primera de ellas es el crecimiento de los costos y la siniestralidad en salud. En esto somos todos conscientes. Acá, sin ninguna duda, está el envejecimiento de la población, que está estableciendo una mayor expectativa de vida, y todos sabemos que, bueno, finalmente los últimos años son los de mayor tasa de morbilidad. Salud mental. Este problema está creciendo no solo en América Latina, en todo el mundo. Obesidad. Hay muchos países en América Latina y en el mundo donde la obesidad está empezando a ser un problema serio y generando problemas de salud y por ende elevando los costos de salud. La contaminación y el cambio climático, ya lo mencionamos. Estos son todos factores que están presionando fuertemente los costos en materia de salud. Y esto es un enorme desafío también para nosotros, en cómo adaptamos nuestras coberturas y cómo tarifamos frente a esto que estamos observando. Acá de vuelta, sé que me van a rebatir o criticar. Yo llevo ya más de 43 años de actividad aseguradora y les puedo decir que cuando la compañía de salud me envió la póliza, me costó entenderla. Y en un momento dije, Pancho, ¿serás vos que después de 43 años no aprendiste nada de seguros? Y después de un análisis más reflexivo dije, no, es que estas pólizas están tan complicadas, tan intrincadas, que ni los propios aseguradores la entendemos. Y esto también es un motivo por el cual hay una enorme desconfianza hacia las aseguradoras de salud. Y una enorme desconfianza en asegurarse, porque nadie tiene claro realmente qué es lo que está cubriendo, los deducibles, etcétera, etcétera. Debemos mejorar, simplificar
y hacer mucho más transparente las pólizas si realmente queremos ser más efectivos con la inclusión y en aumentar nuestros seguros de salud. Tema que sé también es muy complicado, pero va a ser cada vez más necesario y es un desafío enorme que tenemos, que es garantizar la prestación a medida que uno va creciendo en edad y tenemos mayores enfermedades, patologías, etc. Estamos viendo también que muchas aseguradoras ya no están renovando pólizas a partir de los 80 años. Bueno, este es un enorme desafío que tenemos como sector asegurador, que es modelar, y acá también necesitamos el apoyo de los organismos reguladores, de los poderes ejecutivos y de los poderes legislativos, que ya lo voy a mencionar en los riesgos políticos, cómo nos está afectando. Y después el riesgo político que estamos teniendo. Vemos cada vez más en América Latina cómo los gobiernos están interviniendo en el área privada de salud y está queriendo tarifar, imponer o cambiar los métodos de tarifación sin entender cómo nuestro negocio, que es un negocio absolutamente solidario, se financia de esa manera. En Chile, bueno, estamos en un serio riesgo de quiebre total de la industria de las ISAPRES. Y este problema lo vemos en muchos países de América Latina. Al revés de lo que explicaba Guillermo, están regulando cada vez más y el poder político, especialmente los congresos, sin entender cómo funciona nuestra actividad, están regulando tarifas, están regulando tablas, están regulando coeficientes. Y esto implica un enorme riesgo de insolvencia a mediano plazo para las aseguradoras de salud. Pero bueno, no todo es conflicto, no todo es preocupaciones. Tenemos enormes oportunidades en el seguro de salud. La primera de ellas, no hace mucha falta decirlo, lo diré rápidamente, es toda la tecnología que estamos teniendo, que esto está revolucionando el sector de salud. Vamos a tener avances importantísimos en todo lo que es el diagnóstico, la curación, etc. Y si uno se proyectase hacia futuro, creo que probablemente ni siquiera un novelista de ciencia ficción pueda describir lo que vamos a avanzar en materia de tecnología en el área de salud. Entonces, esta es una enorme oportunidad que nos genera para poder trabajar fuertemente en este riesgo. Y después, otro elemento que nos genera una enorme oportunidad, la crisis de los sistemas públicos de salud. En América Latina estamos viendo una fuerte crisis en los sistemas de salud, provocados por problemas de financiamiento, etc. Estamos viendo ya listas de espera para operaciones en el sector público de salud, demoras en la atención de enfermedades, etc. Bueno, hay países que están trabajando muy bien los seguros privados complementarios de salud. Disculpen que me refiera a Chile, estoy viviendo en Chile, con lo cual gozo de esas coberturas. En el último año, el crecimiento de los seguros de salud han tenido un crecimiento significativo. ¿Por qué? Porque sacaron un seguro complementario del sistema público de salud. Entonces tenemos, hoy día yo tengo una cobertura en el sistema público de salud chileno, pero tengo mi póliza privada de salud, que me cubre por encima. Entonces, acá tenemos una oportunidad de crecimiento no menor para el seguro de salud, si sabemos aprovechar, dialogar con el sector público y ofrecer alternativas combinadas de salud pública y sistema privado de salud a través de seguros. Y creo que no es menor esta oportunidad. Otro de los grandes desafíos, el uso de la tecnología por parte de las aseguradoras. Este también es un tema muy hablado, muy discutido. Me quise enfocar quizás en algunos aspectos, probablemente también para generar diálogos, debates, discusiones, etc. Creo que uno de los principales desafíos es el reemplazo, la convergencia entre el sistema viejo operativo que teníamos de funcionar las compañías de seguro
y el nuevo sistema al cual tenemos que migrar con la nueva tecnología. Está apareciendo tecnología prácticamente todos los meses, necesariamente ya mencionar el blockchain, la robótica, etc. Nuestro principal desafío es cómo logramos pasar de un sistema ya, diría, entre comillas, obsoleto, a un nuevo sistema con toda la tecnología disponible. No es fácil, requiere de educación de los recursos humanos, adaptación de sistemas, etc. Pero diría que es un desafío no menor y quizás uno de los principales desafíos que estamos enfrentando. No está de más decir que la adopción de estas tecnologías es lo que nos va a mantener en el mercado. Estamos teniendo outsiders, y todos los conocemos, que han entrado en nuestro negocio y que tienen economías de escala impresionantes para competirnos. Y siempre es odioso dar nombres, evitaré dar nombres, pero todos ustedes los conocen. Entonces, si queremos ser competitivos y poder enfrentar esta oferta de los outsiders, bueno, nosotros tenemos que modernizarnos. Creo que la tecnología debe adaptarse también, y no olvidarnos que al final del día lo más importante para nosotros es tener asegurados, tener clientes contentos y satisfechos. Esto tengámoslo siempre presente, y que la tecnología no solamente debe servirnos para ser más eficientes, bajar costos, etcétera, sino que para mejorar la experiencia de servicio de nuestros clientes. Por supuesto, con intercambio de información, etcétera, y teniendo presente las leyes de protección de datos que existen en todos los países. Y dejo para el final un tema también, probablemente genere debates o críticas, que es la humanización de la experiencia del cliente de seguros. ¿Y a qué quiero referirme con esto? Me han comentado muchos amigos, me ha pasado a mí personalmente, entrar al chat de la compañía de seguros, tengo algún problema de emisión de la póliza, cualquiera, empezar el chat, y obviamente con la tecnología actual hay preguntas que doña Ana, doña Juanita, o como se llame, le haya puesto a la computadora el nombre a la que va a dialogar conmigo, no entiende la pregunta, y después de media hora de estar ahí yendo, viniendo, yo sigo sin solucionar el problema. Y cuando llamo a la compañía de seguros, no he encontrado una voz humana que me pueda solucionar el problema. Entonces, de vuelta, a aquellas compañías que realmente no sepan humanizar la tecnología y servir al cliente, y creo que van a ir quedando fuera del mercado porque alguien se va a dar cuenta, o los outsiders que vienen con otros paradigmas distintos a nosotros, nos van a ganar mucho mercado. Y acá quizás diría que para los no tan viejos, recuerdo la película Terminator, la 1. No sé si alguno de ustedes recuerdan esa película, pero a mí me quedó grabada. Al final de la película, cuando Sarah Connor presenta el principal dilema que se enfrenta al futuro. Si finalmente van a vencer los robots, las máquinas o el ser humano. Creo que este dilema también lo tenemos nosotros presente. Dentro de unos años nos va a ganar la tecnología, los chatbots, los robots, etcétera, a los seres humanos, y no tendremos un ser humano que realmente pueda dar servicio al cliente, un corredor de seguros, etcétera, etcétera, o nos va a ganar la tecnología. Y creo que este es un desafío no menor, si queremos tener clientes satisfechos y contentos. Ya finalizando, vamos a los riesgos y desafíos político-económicos. Acá también voy a ser muy sintético, todos ustedes son muy conscientes. El primer desafío que tenemos es el populismo y el aumento en la intervención de los mercados que estamos viendo en América Latina. Cada vez más, y acá soy argentino, con lo cual me alegra, por como hablaba nuestro señor superintendente, de que están haciendo un proceso totalmente contrario, que es el de la desregulación. Y
necesitamos una regulación que nos permita crecer, que nos permita bajar costos. Cada regulación implica costos para el organismo de control, para las compañías de seguros, y muchas veces nos están trabando, no solamente por los costos, sino por la cantidad de tareas administrativas que debemos destinar, en lugar de enfocar toda esa tarea en el diseño de nuevas coberturas, la atención del cliente, etcétera, etcétera. Necesitamos una regulación que fomente el crecimiento. Y de esta manera estaremos vinculando esta regulación con el tema de la inclusión aseguradora, del cierre de la brecha aseguradora. Esto es importantísimo y creo que estos debates sí deberían darse en ASAL y revisar realmente las regulaciones. Caso concreto, todo el tema de control de lavado de dinero. Esto prácticamente nos inhabilita a los microseguros. Y es ahí donde está el mayor grupo de excluidos de la actividad aseguradora. Entonces, es un desafío no menor y es un diálogo que debe tenerse y que se debe tener también con los niveles altos políticos y niveles legislativos. Porque lamentablemente muchas veces las presiones por la regulación no vienen solo del organismo de control, vienen de los congresos, de los partidos políticos, etc. Y actualmente con los niveles de populismo y muchas veces sin entender la importancia del stock de inversiones que tenemos las compañías de seguros, hay muchos políticos que creen que nosotros somos riquísimos, tenemos capitales enormes y que eso se debe a la enorme prima que estamos cobrando, que nos genera excedentes, y no se dan cuenta que todas estas inversiones están respaldando pasivos que tenemos. Entonces, fundamental el tema de el intervencionismo, como podríamos llamar entre comillas, y el elevado nivel de regulación. Gran desafío también es el diálogo público-privado, ya lo mencionaba. Esto nos permite, lo mencionaba también el superintendente, el tema de inversiones, el tema de crecimiento, el tema de inclusión, el tema de la regulación. Crecimiento económico, otro gran desafío. La CEPAL ha denominado en su último informe que América Latina está en una crisis de desarrollo. Se está estimando para este año que el mundo, trabajo del Banco Mundial, va a crecer alrededor del 2,1%, América Latina por abajo, 1,6, 1,8. Todos sabemos que el nivel de actividad aseguradora está estrechamente vinculado, hay casi una correlación perfecta entre el crecimiento de nuestra actividad y el crecimiento del Producto Bruto, con un desfasaje de 3, 4 trimestres. Pero es indudable que nuestro sector está casi 100% atado al crecimiento económico. Y este es un enorme desafío, que en los próximos años podamos volver a tasas mayores de crecimiento, porque esto está teniendo y va a tener un impacto elevado en nuestro crecimiento como sector asegurador. El comercio internacional, todos sabemos ya, guerra de Ucrania, conflicto Medio Oriente, etcétera, etcétera, traba también todo el comercio y traba también sectores de nuestra actividad. La inflación, todos sabemos el daño que provoca la inflación a nuestra actividad. Afortunadamente en América Latina hemos caído de tasas promedio del orden del 13,5%, estamos cayendo una tasa del 7, 8%. Es decir, que ahí podemos mencionar que se está bajando el nivel de inflación en América Latina, con lo cual esto va a ser positivo para nuestra actividad. Y esperemos que Argentina sea, pero sumamente exitosa, va por muy buen camino para bajar la inflación que supimos heredar de una pésima gestión durante años. Y finalmente las tasas de interés. Lo mencionaba también el superintendente, don Guillermo Plate, la importancia que tiene la tasa. Ahí estamos viendo también en América Latina una reducción de tasas, sobre todo después de las elevadas tasas que hubieron después de la pandemia. Estamos viendo que está bajando a niveles, los bancos centrales en casi todos los países de América Latina están bajando,
Y esto tiene un doble efecto para nuestra actividad. Por un lado, menor tasa, menor rendimiento de todos los activos que están sujetos a tasa, así que esto va a impactar en nuestro nivel de inversiones, de rendimiento de inversiones, mejor dicho, pero también tiene un lado positivo que con tasas decrecientes, precios de activos financieros crecientes. Entonces, bueno, habrá que ver cómo finalmente se equilibran unos con otros. Esperemos que esta rebaja de tasas, que además tiene un efecto positivo en la actividad aseguradora, que es que toda la actividad industrial, agrícola, comercial, etcétera, con menores tasas tiene un incentivo mayor para el crecimiento. Siempre y cuando los aseguradores sepamos aprovechar este crecimiento para poder desarrollar nuestro negocio vendiendo más primas a todos los sectores. Bueno, y con esto creo que eran un poco las principales conclusiones. Sé que hay muchos desafíos y oportunidades que quedan pendientes, pero me pareció oportuno quizás focalizarme en estas. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Por su participación y exposición a Francisco Astelarra, ex secretario ejecutivo de FIT.